En el municipio de Pasoyucan, Hidalgo, se localiza el exconvento de San Andrés. El exconvento de San Andrés de Pasoyucan se construye por la necesidad de atender a una gran población indígena por parte de la orden franciscana a partir de 1540, aunque fueron los frailes agustinos quienes iniciaron las obras. El conjunto encomendado a San Andrés Apóstol se asienta en 3 niveles: terraplén, atrio e iglesia-convento. Actualmente se halla en una dependencia del convento el Museo Arqueológico Tomasquitla a cargo del INAH, con una colección conformada de distintas piezas realizadas en cerámica, obsidiana lítica y fibras vegetales. El convento contiene extraordinarias pinturas murales con escenas de la Última Cena, ese homo y el tránsito de la Virgen. En el interior del templo se encuentra un alfarje o techo de madera labrada y entrelazadas artísticamente del siglo XVI. Epazoyucan, cuyo nombre significa donde abunda el epazote, fue una importante población donde convivían grupos indígenas de origen chichimeca y nahua. Diversas tribus ejercieron su influencia sobre este territorio, siendo los mexicas del señorío de Texcoco los que detentaban la hegemonía a la llegada de los españoles. Se atribuye la construcción del convento a los frailes de la Orden de San Agustín hacia el año de 1540, cuando pudo haberse edificado una primera etapa conformada por el atrio, la capilla abierta y las capillas posas. El cronista Fray Juan de Grijalva escribió: «La gente era tanta que se edificó casa e iglesia en 7 meses y días». La segunda etapa de la construcción fue determinada por la necesidad de nivelar el terreno donde actualmente se erige el convento de forma elevada, pues según las fuentes la nave de la iglesia y las habitaciones del convento no se concluyeron sino hasta alrededor de 1563. Se utilizaron restos del asentamiento prehispánico, cuyos vestigios aún se advierten en las excavaciones arqueológicas localizadas en el extremo sur del templo. El conjunto arquitectónico y los motivos artísticos que lo decoran reflejan la fusión de los conocimientos sobre construcción que tuvieron los religiosos como Fray Lorenzo de San Nicolás, así como de la presencia indígena que fungió como mano de obra. El claustro del convento presenta un cuidadoso tratamiento arquitectónico con columnas de piedra tallada y decoraciones en relieve. Se nota una profusión de elementos decorativos que revelan el sincretismo cultural y religioso de la cultura indígena y la hispánica, pero que además son una muestra de la calidad artística excepcional por el extraordinario trabajo detallado. En cada rincón del exconvento de San Andrés podemos encontrarnos con extraordinarios y maravillosos elementos históricos que lo decoran. Al interior del exconvento se conservan extraordinarias pinturas murales policromadas con escenas de la Última Cena, la Pasión y el Tránsito de la Virgen.
También es interesante la presencia de esgrafiados antiguos realizados sobre la cal, formando líneas y trazos en distintas partes del convento con motivos de aves, flores, estrellas, cruces y figuras geométricas. En el segundo nivel del convento hay una sala con una exhibición de pinturas sacras en soporte de madera llamadas tabulares, técnica utilizada desde el siglo III en la pintura cristiana. Entre los siglos VIII al XV esta técnica fue usada también por la pintura bizantina. Dentro de la sala podemos apreciar escenas como la crucifixión de Cristo, Ecce Homo, también conocido como He aquí al hombre por su traducción en latín, la oración del huerto y la adoración de los reyes. Estas majestuosas pinturas al temple del siglo XVI llamadas tablas de Pasoyucan del recinto virreinal agustino de San Andrés Apóstol en la sala de los retablos formaron parte de un solo altar y son ejemplo de cómo se transmitía a los indígenas la vida de Jesucristo, como ya lo mencionamos antes, con escenas desde su nacimiento, la adoración de los reyes, hasta 2 escenas de la pasión, la oración en el huerto y Ecce Homo. Dejando atrás esta pequeña pinacoteca del convento, caminamos por los pasillos del claustro, recorriendo las celdas o los aposentos de los frailes o monjes que habitaron el convento y admirando las vistas que posee cada una de estas celdas. Caminando nuevamente por entre los pasillos llegamos al coro de la iglesia, el cual, como ya lo habíamos mencionado antes, cuenta con un piso o techo de madera conocido como alfarje del siglo XVI. Desde aquí pudimos apreciar la iglesia adjunta al convento. La palabra alfarje viene del árabe y puede ser interpretado como tapiz a modo de lecho. El techo de alfarje se utilizó fundamentalmente en la arquitectura musulmana y mudéjar, es decir, hispano-musulmán. En este mismo nivel visitamos unas salas con piezas arqueológicas localizadas en la región.
Los estilos arquitectónicos del inmueble son el romántico en los arcos de medio punto y en lo grueso de los muros, el toscano en los arcos rebajados, mudéjar en el tipo de techumbre de madera y en el tipo de ventanas, y el plateresco en el labrado de la piedra que se observa en la fachada. A estos estilos hay que agregarle la mano de obra indígena conocida como tequitqui. Antes de salir del convento visitamos el Museo Arqueológico del sitio. Conocido también como Museo Comunitario de Tomasquitla, alberga una colección total de 1,700 piezas prehispánicas y virreinales, muchas de ellas exhibidas en 14 vitrinas y un nicho a lo largo de 2 salas, la Cihuatecolotl, Mujer Tecolote y la Sala Colgua, Hombre de Hombros Anchos, así llamadas porque a ambos personajes se considera fundadores míticos de la localidad. Algunos elementos del exconvento como el atrio, el templo, la capilla abierta y las capillas posas reflejan las necesidades de los primeros momentos de la evangelización cuando los naturales se congregaban al exterior para la impartición de la misa, así como la posterior articulación del recinto cerrado. En el interior del templo pudimos apreciar una vez más el alfarje cuyas vigas tienen 12.50 metros y una de ellas está labrada con representaciones de querubines y motivos florales. Aún se conserva la torre del campanario en la esquina norponiente del templo con vanos en sus 4 lados y torrecillas. El espacio interior del templo se distribuye en una sola nave, con el ábside con planta en forma poligonal. Tiene una bóveda de cañón corrido sostenida por arcos transversales a la nave y por una serie de pechinas. Amplias ventanas se abren en el costado sur del templo, iluminando adecuadamente la nave. En el atrio del exconvento, además de las capillas abiertas, se encuentra también un panteón cuyas lápidas datan del siglo XIX. Y así concluimos nuestra visita al exconvento de San Andrés en Epazoyucan, Hidalgo.